¿Por qué existe tanta diferencia entre los salarios de México y de Estados Unidos? Para responder a la pregunta, me gustaría dividirla en cuatro partes. La primera, hacer énfasis en la diferencia entre salario real y salario nominal. Después, tomar en cuenta la productividad del trabajador. Continuaremos con la división internacional del trabajo y al final con la política económica de nuestro país. Salario real y salario nominal. Me parece importante recalcar estos términos para poder comprender la magnitud de la diferencia entre el salario de estos dos países. El salario nominal es sencillo. Basta con saber que en México el salario mínimo es alrededor de 90 pesos al día, mientras que en Estados Unidos son aproximadamente $7 la hora. Tomando en cuenta una jornada de 8 horas y un tipo de cambio de 19 pesos por dólar, tendríamos que el salario mínimo es de 1,064 pesos. La diferencia es notable, pues en México el salario mínimo de un mes sería de 2,650 pesos, mientras que en Estados Unidos sería 32,880 pesos. Esto supera bastante al salario promedio de un profesionista en México, que es de 11,000 pesos. Sin embargo, la importancia es el verdadero valor de nuestro dinero, es decir, el salario real es lo que podemos comprar con nuestro salario. Un ejemplo es una lata de refresco, que en México cuesta 12 pesos y con el salario de un día podemos comprar 7 latas, mientras que en Estados Unidos la misma lata cuesta 26 pesos, podemos comprar 40 latas con solo un día de trabajo. Otro ejemplo es un iPhone 10, que en México cuesta alrededor de 24,000 pesos y tardaríamos alrededor de 266 días de trabajo sin gastar un solo peso para poder comprarlo, mientras que en Estados Unidos tiene un valor de 19,000 y con solo 16 días de trabajo podríamos adquirirlo. Es ahí donde está la verdadera diferencia entre los salarios. Nominalmente la vida es más barata en México, pero en términos reales el salario rinde menos. Productividad. Nos han dicho que la base del salario es la productividad. Mientras un trabajador sea más productivo, su salario será mejor. En un país como el nuestro, con una industrialización tardía o en desarrollo, podría explicarse, pues muchas de las empresas utilizan tecnología rezagada y tienen personal con un nivel de capacitación inferior al de otras empresas en otros países, dando como resultado trabajadores menos productivos. Por ejemplo, si un trabajador aquí en México pudiera hacer un automóvil en un solo día, mientras que en Estados Unidos un trabajador pudiera hacer 10 automóviles en un solo día, sería lógico que el trabajador más productivo reciba una mejor remuneración por su trabajo. Sin embargo, esto pierde lógica ya que nuestro país se ha convertido en un país manufacturero, en donde se han instalado industrias con la más alta tecnología, capacitando a sus trabajadores de la misma manera que en sus países, incluso con ventajas geográficas para la distribución y la comercialización de los bienes. Aún con estas condiciones, que igualan la productividad, el salario sigue siendo inferior en México que en Estados Unidos. División Internacional del Trabajo. Tomando en cuenta que después de la Revolución Industrial, el mundo se dividió entre los países industrializados y los países proveedores de materias primas, en donde los bienes con valor agregado tienen más valor, dejando rezagado a los bienes primarios y sus productores. Posteriormente, la globalización nos trajo nuevas dinámicas de producción y distribución, llamando División Internacional del Trabajo a la práctica de compartir las actividades y servicios entre los países del mundo, donde los países emergentes como México, exportadores de materias primas y con una industrialización tardía, ofrecen a los países industrializados como Estados Unidos una serie de beneficios e incentivos para la instalación de sus industrias. Beneficios como mano de obra barata y abundante, exención parcial o total de impuestos, leyes ambientales mucho menos exigentes o nulas, así como ventajas geográficas. Estas medidas políticas atraen a las industrias extranjeras, porque así pueden maximizar sus beneficios económicos. Los salarios, al ser legalmente más bajos, ofrecen a las empresas mejores condiciones de competitividad, produciendo los mismos bienes con la misma calidad y con el mismo nivel de productividad, como decimos comúnmente, bueno, bonito y barato.
Aunque esos bienes sean producidos en México y exportados, nuestro país solo se queda con los salarios pagados de todo ese trabajo, así como los impuestos recaudados. Las utilidades no entran en la economía, no fortalecen el mercado interno, se las llevan a su país de origen donde son consumidos, contribuyendo al desarrollo, generando cada vez una mayor desigualdad económica y, por supuesto, mayor desigualdad entre los salarios. Política económica. Las autoridades fiscales y monetarias de nuestro país han encontrado en el salario mínimo un mecanismo fácil para evitar que se excedan las expectativas de inflación. Desde los años 80 lo hacen así, justificando que un incremento en el salario generaría inestabilidad macroeconómica al tener una inflación fuera de control. Sin embargo, estudios como el de David Card o William Lesler demostraron que un incremento en el salario mínimo no tiene efectos significativos sobre la inflación y en algunos casos incluso puede disminuir el desempleo. Si el salario mínimo hubiera continuado creciendo desde los años 70, hoy sería de alrededor de 11,000 pesos. Sin embargo, en términos reales, ha perdido el 75% de su valor. La desregulación del mercado laboral lo volvió más precario. Desde 2012, la mayoría de los empleos creados son de entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que los perdidos han sido de más de 5. La mayor parte de estos no pertenecían a los sindicatos, y la mayoría de los sindicatos que quedan son corruptos, mermando así el poder de negociación de los trabajadores, mientras que en Estados Unidos los sindicatos son fuertes y respetan los derechos laborales. La conciencia de desigualdad en Estados Unidos se transformó en una presión social para incrementar los salarios, mientras que aquí estamos demasiado cómodos y parecemos muy tolerantes a la desigualdad. El salario es precario y aún así la demanda de incrementarlo no cuenta con un respaldo social generalizado. El salario es resultado de una sociedad desorganizada que cuestiona poco su realidad y parece resignada a la pobreza. El gobierno, en su necesidad de modernizar el país, ha fomentado la entrada de empresas internacionales a través de incentivos que les permiten maximizar sus beneficios, bajando sus costos en impuestos y salarios, apoderándose del mercado interno, eliminando a la mayoría de la industria nacional y con las ventajas que les ofrece en las exportaciones el Tratado de Libre Comercio. México está entre las 15 mayores economías del mundo, sin embargo, el salario está entre los más bajos y la población está entre las que tienen mayor pobreza. Convirtieron el país en una zona de manufactura, dejando unos cuantos monopolios nacionales, generando así una desigualdad económica y un rezago en múltiples temas como los salarios, la educación, la salud, la seguridad, entre otros, que se relacionan entre sí indicando el bajo nivel de bienestar entre su población.